Lo que vamos a ver hoy es la expresión trigonométrica del producto escalar, ¿sí? La expresión trigonométrica del producto escalar, ¿sí? La expresión bueno, lo que vamos a ver hoy, para los que recién entran, es expresión trigonométrica del producto escalar, ¿no? Bueno, la expresión trigonométrica del producto escalar se utiliza más que nada para hallar ángulo entre vectores, ¿sí? Si ustedes tienen un vector, por ejemplo, tienen un vector A, ¿no es cierto? Y tienen un vector B, y hay un ángulo entre ambos, la fórmula nos dice que el producto escalar de A por B se puede escribir como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre los dos, ¿sí? Esta es la formulita que se conoce con el nombre de expresión trigonométrica del producto escalar. ¿Cómo se calcula o cómo se hace, ¿no? Para llegar a esta formulita? Ahora yo le voy a hacer la demostración para que ustedes tengan una demostración. Lamentablemente hay que hacer demostraciones, ¿sí? Porque estamos estudiando para un final, no para un parcial. Por lo tanto, las demostraciones vamos a tener que hacerlas, les gusten o no. Pero antes de meternos en el tema de la demostración y todo esto, sería bueno ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo los vectores A, que es el vector 2, 2, y B, que es el vector menos 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo se calcularía? Bueno, lo primero, yo si quiero calcular el ángulo entre vectores, debo despejar este coseno de tita. Despejando coseno de tita, la fórmula nos queda así, que el coseno de tita, que es el ángulo entre los vectores, es el producto de A por B, el producto escalar, ¿no? Sobre el módulo de A por el módulo de B, ¿sí? Primero debemos hallar esto, A por B. Entonces, primero digamos que hallamos A por B, que hacemos el vector 2, 2 por menos 1, 1, 2 por menos 1, menos 2, más 2 por 1, que es 2, ¿sí? Esto nos da 0, ¿sí? Bueno, segundo que tenemos que hacer es hallar los módulos, digamos, ¿sí? Hallamos módulo de A, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, este al cuadrado más este al cuadrado debajo de la raíz, ¿no? Esto nos queda la raíz de 4 más 4, o sea, la raíz de 8, ¿sí? Paso 3, hallamos el módulo de B, que sería este al cuadrado más este al cuadrado. Acuérdense que si es negativo, ponerlo entre paréntesis porque el módulo es un número positivo. Una vez que ya tenemos todos los elementos, armamos la fórmula. Arriba donde dice A por B, vamos a ponerle el resultado de A por B, que es 0. Abajo donde dice módulo de A por módulo de B, vamos a poner la multiplicación de estos dos acá, ¿sí? Bueno, en este caso podemos notar que 0 sobre toda esta cantidad nos da 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo hallamos el ángulo entonces, el tita? Para hallar tita, este coseno se va a despejar como arco coseno.
Este coseno va a pasar como arco coseno de este numerito que tenemos acá. ¿Cómo se calcula eso? Se toma la calculadora, se pone shift y se pone coseno. Tiene que aparecerle cos supra menos 1. Ahí cuando le aparece eso, estamos trabajando con el arco coseno. Ponemos el número que tenemos y nos da 90. O sea, ese 90 en ángulos es 90 grados. O sea que el ángulo que forman los vectores es 90 grados. Entonces, el angulito que los vectores forman acá es 90 grados. Y esta es la fórmula que permite calcular, ¿sí?, el ángulo entre los vectores. Yo les recomiendo hacer cada una de las cosas por separado, hacer A por B, módulo de A, módulo de B por separado, y luego armar la formulita para que así ustedes puedan calcular el ángulo entre los vectores. No le tiene que ser complicado esto. Si ustedes se complican con este cálculo básico, ni se presenten al final nomás, porque esto es una pavada, por decirlo así, no tiene que ser complicado. A esta altura del partido, ustedes siendo de matemática 1, esto no tiene que ser nada complicado. Esto básicamente hacer el primero por el primero, más el segundo por el segundo número. Este básicamente elevar al cuadrado, sumar y la raíz, y básicamente elevar al cuadrado cada uno, sumar y la raíz. Y básicamente poner este número arriba de estos dos, hacer el cálculo, y luego coseno de tita, el coseno pasar como arco coseno al otro lado, arco coseno de 0, calcular eso con la calculadora, ponemos shift coseno y nos va a dar el valor. Eso es básicamente. Si ustedes tienen problema con esto, yo les recomendaría dejarlo nomás y estudiar bien para diciembre o algo así, porque esto es básico, básico. No es ser malo, sino simplemente decirle que esto es básico. Esto para un final es lo más básico que hay. Bueno, después ustedes, le voy a dejar una serie de ejercicios de esto para que ustedes practiquen, que tienen que ver con ángulo de vectores. Nosotros nos vamos a centrar en la demostración de esta fórmula, de dónde sale esta fórmula, cómo se demuestra, que es la idea central de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Para la demostración de la fórmula, vamos a considerar una circunferencia, ¿sí?, que cada uno de sus lados tenga radio 1. O sea, una circunferencia unitaria, le llamamos así. Que acá valga 1, 1, ¿cierto? Que sea. Y a partir de esa circunferencia, nosotros vamos a hacer la demostración. Esto es muy importante que ustedes aprendan a hacerlo. Bueno, acá me complica un poquito. Bueno, más o menos, ¿no? No tiene que estar perfecta, pero es una circunferencia. Hagan una circunferencia. Hagan lo más redondo posible. Bueno, a partir de ahí, vamos a partir de acá. Lo que hacemos básicamente es, nosotros tenemos que tener dos vectores. Un vector A, ¿no es cierto?, que va a ser A sub 1, A sub 2. Un vector B, que va a ser B sub 1, B sub 2. Vectores de dos componentes, ¿sí?, que pertenecen a los reales, ¿sí?, esos dos, a R supra 2, perdón. Estos dos pertenecientes a R supra 2, ¿sí?, muy importante. Vamos a tomar ahora un vector en cualquier posición, ¿sí? Y otro vector en cualquier posición. Yo recomiendo tomar uno de los vectores para hacer mucho más fácil la demostración, que coincida con el eje X. Tomar esto, así.
¿sí? Que este vector grande que está acá sea el vector A justamente y que este sea el vector B justamente. Y este es el ángulo que nosotros queremos saber la fórmula de cuál es ese ángulo. Nosotros podemos observar que si nosotros sobre A va a haber un vector chiquitito que tiene módulo 1 porque la distancia de acá del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella es 1. 1 hacia cualquier punto. Por lo tanto, de acá, de 0 a este valor, hay una distancia de 1. Por lo tanto, acá hay un vector, ¿no? Este es conocido, ese vector unitario o versor. Ese es el versor I que vimos en la clase pasada, el versor I, ¿sí? Y acá también va a haber un vector unitario en este. Va a haber un vector unitario acá porque este, fíjense que este también tiene radio 1. Pero este no va a ser J ni nada. Este no sabemos cómo va a ser. Vamos a llamarle Z, ¿sí? Le ponemos un nombre cualquiera. No sabemos cómo va a ser. Sabemos que todo vector unitario, por ejemplo, I, se obtiene haciendo el vector sobre su módulo. Eso nosotros vimos. Entonces, el vector unitario Z se obtiene haciendo el vector B sobre su módulo, ¿sí? Pero a mí no me interesa I y Z, eso no interesa, me interesa A y B, porque lo que yo quiero es hacer el producto escalar. Esto se llama expresión trigonométrica del producto escalar. Yo lo que quiero hacer es el producto escalar. Por lo tanto, voy a despejar A. A va a ser este I, este módulo de A que está dividiendo, va a ir multiplicando acá, y lo mismo con este B. ¿Sí? Bueno, acá yo tengo ya el despeje de ambos, tengo el despeje de ambos, ¿sí? Ahora, A por B, lo que yo quiero calcular es A por B, o sea, yo quiero hacer A por B, el producto escalar. Entonces, si hago A por B, tengo que hacer esto por esto, o sea, tengo que hacer I por el módulo de A, por Z, por el módulo de B. Entonces ahí, A por B, yo puedo poner estos dos, por ejemplo, este y este primero, módulo de A por módulo de B, y me va a quedar I por Z. Yo I sé cuánto vale, ¿eh? I es el vector unitario 1, 0, ¿sí? Y J era el 0, 1. Lo que yo no sé cuánto vale es Z. Yo sé que Z, si yo tomo esta partecita, este dibujo, tengo un triangulito, yo sé que este vector Z tiene dos componentes, Z sub 1 y tiene otra componente acá, Z sub 2, ¿sí? Bueno, no sé cuánto vale, pero yo sé que, por ejemplo, por trigonometría, acuérdense, quien haya estudiado un poquito de trigonometría en la secundaria, eh, el, el coseno del ángulo formado es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el cateto del piso, que está abajo en el triángulo. Si esto es un triángulo rectángulo, es este. Z1 sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa no es Z. No es Z, ¿qué es? Es el módulo de Z, porque es toda la distancia, no el vector, sino cuánto mide. Pero como Z es unitario, esto mide 1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esto es Z1 sobre 1, o sea, directamente Z1 es el coseno de tita, ¿sí? Y el seno de tita es cateto opuesto, este cateto que se opone al ángulo, cateto opuesto, que va a ser Z2, porque si este es Z2, este también es Z2, es la misma distancia, acá y acá. Z2 sobre el módulo de Z, como este es 1, entonces llegamos a que Z sub 2 es el seno de tita, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos al vector Z. El vector Z va a ser Z1, Z2, que va a ser coseno de tita, seno de tita. Por lo tanto, acá podemos ya reemplazar este por este y este por esto. Si reemplazamos ambos, ya nos va a quedar casi completa la fórmula. Reemplazando va a ser
A por B, módulo de A por módulo de B, por el vector I, 1, 0, por Z, que es coseno de tita, seno de tita, ¿sí? Ahora lo último que faltaría es hacer el producto escalar este por este más este por este, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Entonces nos quedaría que A por B es el módulo de A por el módulo de B. Bueno, 1 por coseno es coseno, más 0 por seno, o sea, va a ser 1 por coseno más 0 por seno. Como esto es 0 por seno, 0 por el seno se va y te queda 1 por coseno, que te queda coseno. Entonces te queda A por B, que es el módulo de A, por el módulo de B, por el coseno de tita. Y de esta manera hemos demostrado la fórmula, ¿sí? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de replicar los pasos, replicar todos los pasos que nosotros fuimos siguiendo, hacer todos los pasos, ¿no? Bien, yo voy a tratar de hacer este dibujito mejor acá porque me salió bastante desprolijo. Vamos a intentar hacerle mejor el dibujito de esta partecita acá y ya estaría. Así después yo les paso fotos. Si alguien estuvo grabando y quiere repetir los pasos, fíjese después en la grabación, ¿no? O quiere la explicación de nuevo, grabe. Yo no voy a estar repitiendo varias veces ahora ni preguntando si se entiende o no en estas clases porque nosotros tenemos que tener terminado todo, ya les dije, antes de agosto tenemos que tener terminado todo para que ustedes puedan rendir el final. Y si yo me pongo ahora a preguntar, ¿se entendió? ¿Se entendió? No terminamos nunca, ¿sí? Vamos a estar hasta mañana. Por lo tanto, yo le dije ya que el que no entendió, para eso están grabando las clases, que se fijen bien. Este es Z1, este es Z2. Ahí sería, ¿sí? Este sería el dibujo. Bueno, un dibujo un poquito más lindo, como para saber de dónde saqué estas dos cosas que están acá y cómo llegué a esto, básicamente, ¿no? Que es lo de la demostración. Bueno, esta es la demostración de la expresión trigonométrica del producto escalar, que es una expresión que nos permite a nosotros calcular, el producto escalar y también nos permite calcular el ángulo entre los vectores, que es justamente lo que nosotros despejamos acá coseno, ¿no es cierto? Esto queda acá abajo y hacemos cada cosa por separado. Y bueno, eso básicamente es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si ustedes quieren ejemplos, Ángela cuando le pasó la carpeta tiene varios ejemplos de eso. Le pasó la carpeta en el grupo, fíjense en el grupo hay ejemplos de eso, pueden mirarlo. A ella le pasó una carpetita que tenía colores, todo lo que ella hizo. En esa carpetita están todos los ejemplos de eso. Yo no voy a extenderme mucho porque si no, no terminamos nunca. Como dije, porque si... Acuérdense que la materia matemática 1 es cuatrimestral y nosotros queremos prepararlo en un mes. Si queremos prepararlo en un mes y nos ponemos a hacer ejemplo de cada cosa, no llegamos nunca. Después tenemos funciones, después tenemos que es largo, tenemos límite, tenemos derivada, así que vamos a ir a toda con esto. Para eso, si ustedes quieren que repita algo, miran después van a mirar lo que es la repetición, ¿no? Bueno, otra fórmula que es la fórmula que también nosotros vamos a ver es la fórmula de la proyección. La proyección de un vector sobre otro. ¿Cómo se calcula la proyección de un vector sobre otro?
y la obtención de un vector unitario y ortogonal a otro. Eso también vamos a estar trabajando en cada cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que nosotros tenemos que son cosas que hay que trabajarlas, ¿no? Puede decir, explique cómo obtiene un vector unitario y ortogonal a otro, ¿sí? O explique cómo obtiene la proyección ortogonal de un vector sobre otro, ¿no? Esas cosas que los profesores básicamente, cuando uno se va, los profesores nos suelen explicar, eso suelen explicar todo lo que es la parte práctica, todo, y las demostraciones, después los chicos se van y tienen que hacer demostraciones y no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Entonces yo le voy a dejar todas las demostraciones para que ustedes tengan una carpeta bastante completa, ¿no? Bueno, ¿qué es la proyección ortogonal? Vamos a intentar explicar eso. Bueno, la proyección ortogonal es la proyección básicamente de un vector sobre otro, ¿sí? O sea, sean dos vectores, A, que es A sub 1, A sub 2, y B, que es B sub 1, B sub 2, ¿sí? La proyección ortogonal vendría a ser algo así. Yo tengo un vector acá, ¿no? Y otro vector que es ortogonal. Acá tengo un vector que es B, ¿sí? Este es B. Y tengo un vector que es A, acá, ¿no es cierto? La proyección ortogonal de A sobre B sería cómo se proyecta A acá. O sea, toda esta parte sería la proyección, ¿sí? Bueno, este sería un vector que es ortogonal a B. Si este es B, este vector sería un vector ortogonal a B, que vamos a llamar con el nombre de B. Acuérdense que este símbolo que estaba acá era antitruco, se llamaba este simbolito, que significaba perpendicular, ortogonal. Vamos a llamarle B supra antitruco a ese numerito, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos vectores nuevos. Esta parte acá, esta proyección acá, porque se forma como una especie de paralelogramo, de nuevo, igual que la otra, en la que el vector A se proyecta, es como la sombra que proyecta A. Este vector es más grande que B, ¿sí? Vamos a llamarle a este vector grande como SB, un escalar S por B, por ejemplo. Y a esta parte acá, esa parte va a ser una parte T por B. Bueno, sabemos que estos forma una especie de rectángulo grande, ¿sí? Bueno, ¿qué es B supra antitruco? B supra antitruco, ¿sí? B es tal que si nosotros hacemos el módulo de B, ¿sí? Como este es el mismo B, pero es ortogonal a B, vamos a suponer que estos son iguales, pero son perpendiculares, o sea, no son iguales, en realidad son perpendiculares, pero lo que sí va a ser igual entre este B y este B van a ser sus módulos, no el vector en sí, porque uno va hacia allá y otro va hacia allá. Por eso le nombramos B supra antitruco. No serían iguales, pero sí hay una propiedad que nosotros vimos la vez pasada, ya cuando estudiamos a los paralelogramos, que vamos a elegir un B tal que el módulo de este B supra antitruco sea igual al módulo de este B. Eso vamos a elegir. Acá en el dibujo no se ve que este sea igual de largo que este, pero porque el dibujo está más o menos, ¿viste? Pero son igual, vamos a suponer que el largo no es igual B, pero el largo de B que sea igual al largo de este. Bueno, entonces, ¿sí?
Eh, si nosotros tenemos S y T, este S y este T son números reales, que uno le multiplica a este y el otro le multiplica a este. Este vector A se puede escribir como todo este vector más este vector. Este más este es A. O sea, se puede escribir como SB más T por B. O sea, este más este es el vector A que tenemos ahí arriba, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo a cada uno, si hacemos, si a este A le multiplico por B, le multiplico por B, y a esto también le multiplico por B, el producto escalar, ¿no? Hago el producto escalar de B acá y acuérdense que tengo que hacerle a un lado y hacerle al otro lado. ¿Qué voy a tener? Bueno, este B acá, yo me olvidé de poner este B como es B supra antitruco, perdón, porque es este, el de arriba. Este es B supra antitruco, entonces este tiene que ser T por B supra antitruco. Ahí me olvidé de colocarle ese, hay que ponerle la llamadita. Bueno, si hacemos el producto escalar, vamos a tener S por B, y acá vamos a tener T por B supra antitruco. Muy importante que esta parte que está acá, esta partecita va a ser 0, porque el producto escalar de un vector con su perpendicular es 0. Cuando se hace el producto escalar de un vector por su perpendicular, dos vectores son perpendiculares y su producto escalar es 0. Entonces, cuando ustedes hagan el producto escalar de ese vector con su perpendicular, le va a dar 0. Por lo tanto, solamente le va a quedar esta parte. En propiedades de producto escalar que vimos en la clase pasada, vimos que B por B era igual a el módulo de B. Por eso cada clase ustedes tienen que ir fijándose. Hay una propiedad que B por B es igual al módulo de B, pero al cuadrado, digamos, ¿sí? Es igual al módulo de B, pero al cuadrado. De esta forma, si nosotros despejamos esta S que está acá, esta S sería A por B sobre el módulo de B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería toda esta parte? Porque toda esta parte acá, toda esta longitud, es la proyección de A sobre B. La sombra que proyecta A, o sea, esto sería proyección de A sobre B. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la proyección de A sobre B, es la letra S por B. O sea, es S, que es todo esto, A por B sobre el módulo de B al cuadrado, todo esto por B, ¿sí? Entonces llegamos a una fórmula que es esta. Esta fórmula que tenemos acá es la fórmula que nos permite calcular la proyección de A sobre B. En el trabajo práctico, ustedes tienen la proyección de A sobre B. Esta es la demostración de la deducción de la fórmula. Como se podrán dar cuenta, ninguna de las demostraciones de la unidad son sencillas. Esto hay que practicar, hay que fijarse cada paso que uno va dando, ¿no es cierto? Y hacerlo paso a paso. Este S que está acá, A por B, recibe el nombre de componente de A en B. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dejar un poquito la demostración y hacer un ejemplo. Dados A, vamos a hacerlo con lo mismo de hoy, y B, ¿sí? Le vamos a pedir hallar proyección de A sobre B y componente de A sobre B. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la fórmula de la proyección a la que nosotros llegamos. La proyección de A sobre B era así, era A por B sobre el módulo de B al cuadrado
todo esto por B. Y la fórmula de la componente de A en B es A por B sobre el módulo de B al cuadrado. O sea, es la parte de la S, digamos, ¿sí? Es esta. Esta es la parte de la componente. Entonces, hay un ejercicio en el trabajo práctico que le pide hallar la proyección y la componente. Yo voy a hacer con estos números, con estos vectores, y después ustedes hacen con el del trabajo práctico. No me acuerdo qué número del trabajo práctico era, pero hay un número en el trabajo práctico que les pide proyección y componente. Para hallar la proyección, primero tengo que hacer A por B. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero vamos a poner el vector A, 2, 2. Luego vamos a poner el vector B, menos 1, 1. Luego vamos a hacer el módulo de B al cuadrado. El módulo de B al cuadrado, acuérdense que es menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, toda esta raíz, y está elevada al cuadrado, por lo tanto hay que elevar la raíz al cuadrado. Por B de nuevo, o sea que de nuevo por menos 1, 1. Bueno, ¿qué vamos a tener acá? Esto se va a ver con esto. Vamos a ir calculando. 2 por menos 1 va a ser menos 2, ¿sí? Más 2 por 1 que va a ser 2. Todo esto por menos 1, 1, ¿sí? Y acá abajo nos va a quedar menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos va a quedar 2, ¿sí? Esto nos va a quedar 0, porque menos 2 más 2, 0. 0 sobre 2, y esto me va a quedar menos 1, 1. O sea que acá, si nosotros nos ponemos a pensar, este va a ser 0 y este va a ser 2. 0 dividido 2 es 0. Y 0 por el vector menos 1, 1 va a ser 0 por menos 1, que va a ser 0, y 0 por 1, que va a ser 0. Es decir, la proyección de un vector sobre otro me da otro vector. Otro vector. Fíjense bien acá que la proyección de un vector sobre otro me da un vector. Este vector nos dice que ese vector proyección es el vector 0, 0. ¿Sí? Para este caso. No siempre va a ser 0, 0. Le va a quedar un número por un vector que usted tiene que fijarse cuál es. En este caso queda 0, 0 porque el vector A es ortogonal a B. Entonces, si yo al vector A le proyecto sobre B, la sombra que proyecta es nula, es 0, ¿sí? Ahora, para hallar la componente es hacer A por B sobre el módulo de B al cuadrado, que es esta parte nomás, ¿sí? Entonces, es solamente esta partecita que está acá. Entonces, componente de A en B, esto está, va a ser entonces A por B sobre el módulo de B al cuadrado. De vuelta empieza a joder con esto de desenfocar. Bueno, vamos a hacer toda la fórmula. Entonces 2 por menos 1 es menos 2, más 2 por 1, 2, ¿sí? Toda esa parte. Esto es al cuadrado, se va, entonces te queda menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Entonces nos queda 0 sobre 2 y es 0. La componente de A sobre B nos da un número, nos da el número 0. Y la proyección de A sobre B nos da un vector. Esto es un vector. La proyección de un vector sobre otro es un vector. Y la componente es un número, ¿sí? Ambos son fórmulas que se usan, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver el trabajo práctico, los vectores que le da el trabajo práctico de vectores. Hay un ejercicio ahí que le dice halle la proyección y la componente, y van a usar cada una de estas fórmulas, ¿sí? El profesor les puede llegar a pedir en el final demuestre la fórmula que permite calcular la proyección ortogonal, ¿sí? Yo estuve estudiando con los chicos de Matemática 2 y a los chicos de Matemática 2, que fueron mis ex alumnos en Matemática 1, que ellos aprobaron conmigo, en diciembre del año pasado aprobaron, y ahora eh, digamos que van a rendir el final de Matemática 2.
A ellos le tomó la demostración, le tomó varias demostraciones en matemática 1 y ahora en matemática 2 también le está tomando varias demostraciones. Así que todas las demostraciones ustedes tienen que tener practicado paso a paso, ¿sí? No es algo fácil porque esto cuesta, no es como hacer un ejercicio, no es como ponerse a reemplazar números, hacer un ejercicio y listo. Esto es, hay que hacer cada uno de los pasos, ¿no es cierto? Y fijarse, ¿sí? Estos pasos son lo mismo que ustedes van a encontrar en el apunte de él, en el apunte de él que eran unos PDF que él había hecho el año pasado y el año antepasado, los años que eran la cursada, ¿no? Virtual, hizo unos apuntes, ahí van a encontrar todas las fórmulas, ¿sí? Que él dio. Yo les voy a dejar esta demostración igual, porque a diferencia de él, yo voy trabajando hacia abajo. Él va trabajando entonces, ponerlo acá, entonces, va trabajando al lado. Yo me di cuenta que los chicos cuando le van trabajando al lado le va costando mucho más porque me preguntaban, profe, ¿dónde sale esto? ¿Dónde sale lo otro? Entonces yo cada demostración le voy trabajando abajo. Eh, Eduardo no tuvo problema con los chicos cuando rindieron, los que aprobaron, que eran mis alumnos que aprobaron, ellos no tuvo problema con las demostraciones que yo le di trabajando hacia abajo. Ustedes pueden ir trabajando hacia abajo en la demostración o pueden ir trabajando hacia el costado, como ustedes quieran. Si van trabajando hacia el costado, ponen entonces tal cosa. Yo, como le dije, prefiero que ustedes vayan trabajando hacia abajo. Igual las demostraciones, como se podrán dar cuenta, ya son cosas que de por sí cuestan, no es algo que sea re rápido y que sea fácil, ¿sí? Bueno, antes de seguir, vamos a hacer otro ejercicio de esto, si le parece, un último ejercicio. Vamos a ver cuánto le da. Vamos a hacer los vectores A, que sea 1 2 y el vector B, que sea menos 3 2, ¿sí? Y van a hallar la proyección de A sobre B, que es esta fórmula, y la componente. Yo no estaba viendo que los profes en las academias le estaban dando estas demostraciones, por eso que después los chicos decían, regularizamos, pero nos está costando aprobar. Y bueno, le está costando aprobar porque los profesores no le están dando demostraciones, no le están dando las herramientas para que ustedes puedan practicar para el final. Eso es lo que no le está dando. Eh, Cualquier boludo puede agarrar números y hacer ejercicio con números. Ahora el tema es quién es el que aprende las demostraciones y demuestra, ¿no? Con letras. ¿Quién es el que hace los desarrollos con letras? Ese es el problema. Que va a ser re diferente, sobre todo para bioquímica y farmacia, es re diferente de agarrar y hacer un ejercicio con números. Bueno, les doy 10 minutitos, hagan estos dos, ¿sí? Con estos dos que están acá, hagan la proyección y la componente. Acá yo le dejé la fórmula, este es B, perdón, este que está acá es B, ¿sí? Es B. Siempre el de abajo es B. Entre la componente y la proyección, lo único que tiene de distinto es que este tiene B y este no. Fíjense, la única diferencia. Tiene un B. Este le tiene que dar un vector de resultado y este le tiene que dar un número. Bueno, hagan y después yo le voy a hacer esa última, porque la demostración que viene se llama obtención de un vector unitario y ortogonal a otro, que él les puede llegar a pedir, explique el proceso mediante el cual se realiza un vector unitario y ortogonal a otro, que es lo que en los exámenes suele pedir. Bueno, hagan, tienen 10 minutitos para hacer eso. Acuérdense que las clases no va a ser hago todo yo, va a haber una parte que ustedes tienen que hacer también, practicar.
¿Pudieron sacar? Yo estoy respondiendo unos mensajes acá mientras. Yo entiendo perfectamente cómo se sienten ustedes cuando ven estas deducciones, que es nuevo para usted y es complicado y lo ven complicado, y dicen, Juli, está re complejo, está. Pero si hay gente que las practicó, las hizo y pudo hacerlo, ustedes también pueden hacer. Todos tienen la capacidad de poder hacer algo. No es que algunos pueden y otros no pueden. Bueno, vayan reemplazando. Lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar para la proyección de A sobre B. Pongo los dos vectores, A y B. Abajo el módulo de B. Fíjense cuál es B. Elevan menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Todo esto acuérdense que es módulo al cuadrado, o sea que es la raíz de la suma de los cuadrados al cuadrado. Todo esto por el vector B, de nuevo, que es menos 3, 2, ¿sí? La componente va a ser igual porque la componente va a ser esta partecita. O sea que si hacen la proyección ya tienen la componente prácticamente. 1 por menos 3 va a ser menos 3 más 2 por 2 que va a ser 4. Esto va a ir con esto. Menos 3 al cuadrado, 9. 9 más 4. 9 más 4 va a ser 13. 4 menos 3 va a ser 1. 1 sobre 13, ¿sí? Bueno, lo que le suele quedar generalmente cuando no es 0 como hoy, es un número multiplicado por un vector que le va a dar otro vector, un escalar por un vector. 1 sobre 13 por menos 3 le va a quedar menos 3 sobre 13. Y 1 sobre 13 por 2 le va a quedar 2 sobre 13. Lo que van a tener es un vector, ¿ven? La componente ya está, ya lo pueden calcular. Componente de A en B, ya lo pueden calcular porque es este numerito. Es este numerito. Fíjense que la componente es solamente esta parte. Y esta parte es este numerito, ¿sí? Así que bueno, es básicamente eso, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la fórmula de la protección y tenemos la fórmula de la componente, ¿sí? Bueno, lo que más le va a dificultar acá este proceso va a ser la demostración, más que nada el cálculo. Yo pienso que el cálculo, los ejemplos, todos no deberían tener problemas, ¿sí? Ya vayan incorporando cada cosa que nosotros vamos dando a la carpeta, vayan armando la carpetita y vayan haciendo. Bueno, vamos a ver el proceso mediante el cual se puede obtener un vector unitario y perpendicular a otro, lo que llamamos obtención
de un vector unitario y ortogonal a otro. Hoy la luz está tenue porque hace demasiado frío, no hay luz afuera para abrir mi ventana y todo, y no se va a ver. Entonces, por eso que la luz acá en mi habitación es escasa, básicamente. Por eso que nosotros estamos así y a veces se enfocan. Les pido en la clase de hoy tener paciencia, nomás un poquito. Ya mañana se va a poder estudiar, si es que sale el sol, mejor y todo. Bueno, de nuevo, si nosotros vamos a obtener un vector unitario y ortogonal a otro, lo que habría que pensar es que tengo un vector A, ¿no es cierto? A sub 1, A sub 2, y un vector B, que es B sub 1, B sub 2, ¿sí? Y yo quiero dos condiciones. Si yo quiero que sean ortogonales, tengo la primera condición que yo quiero que eh, el módulo de, ¿no es cierto?, los vectores sean, que yo voy a obtener sean unitarios. O sea, si yo quiero que B sea un vector unitario y que sea ortogonal a otro, este B, la condición, digamos, que debe satisfacer este vector B, porque yo voy a tener solamente el vector A, y de ahí yo con este vector A tengo que obtener dos vectores B. O sea, básicamente voy a tener esto, voy a tener un vector A y tengo que obtener dos vectores B que son perpendiculares a, uno hacia allá y otro hacia allá, B, vamos a llamar uno acá y otro B hacia allá, que formen un ángulo de 90 con A, sean ortogonales y a su vez que sean unitarios. Entonces, una de las características que debe tener B es que debe ser su módulo 1. Y otra de las características es que esos A por B debe ser 0. El producto escalar de A por B debe ser 0. De ahí tenemos dos características que van a formar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero esto es con letras. El primero, el módulo de B, sería B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Todo esto, la raíz cuadrada, que tiene que ser 1. Y el otro, A por B, sería A sub 1, A sub 2 por B sub 1, B sub 2. ¿Sí? Estos dos formando un sistema de ecuaciones. Fíjense que si trabajamos un poquito con esto, elevamos al cuadrado lado a lado, nos queda B1 al cuadrado más B2 al cuadrado igual a 1. Y este A1 por B1 me queda A1 por B1 más A sub 2 por B2, A sub 2 por B sub 2 igual a 0. De acá es donde yo tengo que hacer la deducción o sacar directamente, intentar despejar, ¿no es cierto?, para poder sacar cuál va a ser la relación entre A y B para poder sacar al vector unitario. Que eso después lo vamos a hacer con números, lo vamos a hacer, ¿sí? Primero lo vamos a hacer ahora con letras y después lo vamos a hacer con números para que se entienda un poquito más. Antes voy a tomar unos mates, porque si no le dejo estacionado mi mate y no. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es básicamente qué cosas despejamos, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a despejar B1 o vamos a despejar B2 de la primera. Si, por ejemplo, nosotros tenemos dos ecuaciones. Si hacemos B1, si despejamos de B1, nos va a quedar el 1 que ya estaba, este B2 al cuadrado, digamos, que estaba ahí, ¿no? Nos va a quedar acá menos B2 al cuadrado. Y el cuadrado del B1 va a ser como una especie de raíz, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Y si esta raíz nosotros lo ponemos acá en el lugar de B1, acá le ponemos como B1, todo eso nos va a quedar todo en función de B2 por A.
nos va a seguir quedando A1 y A2, que no es lo que nosotros queremos, porque esta ecuación va a tener dos incógnitas de nuevo y no vamos a poder despejar. Entonces de acá no podemos hacer el despeje. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un despeje, pero vamos a intentar despejar el B1, pero no de acá, de la primera. Vamos a intentar despejar de la ecuación 2. Vamos a llamarle a esta ecuación 1, a esta ecuación 2, y vamos a despejar de la ecuación 2. ¿Por qué? Porque ya le expliqué que de la ecuación 1 va a ser muy difícil. Despejando de la ecuación 2, B1 nos va a quedar que B1 va a ser esto que está, todo esto que está sumando pasa al otro lado. El otro lado está en 0, va a quedar negativo y A sub 1 va a quedar acá abajo porque está multiplicando. Cuando yo paso todo esto al otro lado, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo, va a quedar esto. Y ahora sí, lo que yo podría hacer, digamos, ¿sí? Acá para esto es meter, como B sub 1 vale todo esto, meter todo esto en el lugar del B sub 1 acá. ¿Sí? Como eso está elevado al cuadrado va a ser mucho más fácil. Entonces si meto, como B sub 1 vale todo esto, meto todo esto, ¿sí? Ahí nos va a quedar menos A sub 2, B sub 2 sobre A sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado igual a 1. Y ahora sí nos va a quedar todo en función de B sub 2, que yo voy a poder despejar B sub 2. ¿Sí? No va a interesar si tengo A sub 1 o A sub 2, porque lo que yo quiero es despejar B sub 2, saber cuánto vale B sub 2. Se supone que el profesor me va a dar de dato A. El dato va a ser A. Este va a ser el dato que me va a dar el problema. Por lo tanto, A1 y A2 voy a tener, van a ser números. Lo que yo no voy a tener es B. B es la incógnita, el vector incógnita. Esto no voy a tener. Por lo tanto, lo que voy a tener que calcular es B2 y B1. Pero primero empezar por alguno de los dos, ¿no? B2 y B1. Estos dos voy a tener porque me va a dar de datos A1 y A2. Acá no tengo porque estoy haciendo con letras. Pero en la práctica voy a tener esos numeritos. Voy a elevar todo al cuadrado. Menos A2 al cuadrado nos va a quedar A sub 2 al cuadrado. B2 al cuadrado me va a quedar B2 al cuadrado. Y A1 al cuadrado me va a quedar A sub 1 al cuadrado. De este lado voy a tener B2 al cuadrado. Si yo saco factor común B sub 2 al cuadrado, voy a tener A sub 2 al cuadrado sobre A sub 1 al cuadrado. Y acá, al sacarle este, me quedó este. Y al sacarle este de este lado, me queda 1. Sí, me va a quedar un 1. ¿Sí? Y esto igual a este 1. Bueno, fíjense que esta parte que está acá se puede básicamente pasar al otro lado y se puede trabajar. Se puede, digamos, llevar al otro lado y ir trabajando. Tengan paciencia con el trabajo porque esta parte acá no es fácil de hacer el trabajo. Yo lo voy a ir haciendo despacito. Esto está multiplicándole a B2, va a ir dividiendo el otro lado. Entonces va a ser B2 al cuadrado, va a ser 1 sobre todo esto. ¿Sí? Bueno, y ahí esta parte es lo que yo tengo que tener en cuenta. Trabajar, digamos, ¿sí? Cuando tenemos fracciones se coloca el denominador de abajo. El denominador de abajo se coloca como común. A1 al cuadrado. El de arriba sigue como está y se hace la multiplicación de estos dos, este por este, A sub 1 al cuadrado por 1, que nos queda A sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Tener 1 arriba, cuando tenemos 1 arriba, 1 sobre algo, 1 sobre una fracción, invierte la fracción, es decir, esto que está abajo va a estar arriba y esto que está arriba va a estar abajo, o sea, va a ser A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado más A1 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, ya puedo despejar B sub 2. B sub 2 va a ser la raíz de todo esto, A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado más A1 al cuadrado. Bueno, fíjense que la raíz de esto, ¿no? A1 al cuadrado, si yo me pongo a pensar en B2, arriba si pongo la raíz de A1
al cuadrado, esto queda el valor absoluto de A1, o sea, queda positivo A1. Y abajo la raíz de A, vamos a ponerle esta así, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, nos queda el módulo de A. O sea que yo tranquilamente puedo decir que B2 es el valor absoluto de A1 sobre el módulo del vector A, ¿sí? Ahí yo ya tengo la componente B2. Ya tengo la componente B2, ¿sí? Muy importante. De la misma forma, si yo repito el proceso para B1, voy a llegar a que B1, ¿sí? A que B1 va a ser, de nuevo, al revés. Si acá B2 es A1 sobre el módulo de A, B1 tiene que ser A sub 2 sobre el módulo de A, repitiendo el proceso. Y de esta forma ya tengo cuánto vale B2 y cuánto vale B1. Por lo tanto, el vector ortogonal B, que en este caso cuando hagamos la práctica van a ser dos, porque van a ser dos posibilidades, ya van a ver. Acá queda uno porque estamos con letras. Va a ser este, va a ser A2 sobre el módulo de A y A1, así. Estos van a ser positivos sobre el módulo de A. Bueno, como yo les digo, fíjense lo que son estas demostraciones. No son fáciles de hacer, cada uno tiene que ir haciendo, ¿no? Deduciendo. El profesor le va a decir directamente, explique cómo obtiene un vector ortogonal y unitario a otro, o cómo obtiene dos vectores unitarios y ortogonales a otro. No le va a dar ninguna letra, nada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer esta deducción, trabajar con letras acá, ¿sí? Muchas de las cosas por las que fallan en los finales es porque no pueden responder esas preguntas. Preguntas del tipo, por ejemplo, ¿qué forma tiene que tener una recta que es paralela al eje X? ¿Qué preguntas así que él hace en los finales que no pueden sacar porque no hicieron las demostraciones? ¿Sí? Y eso se debe a que cuando van a estudiar, el profesor le hace todo con números, nunca le enseña a hacer las cosas con letras, y entonces no lo pueden explicar, no lo pueden deducir, ¿sí? Y terminan escribiendo cualquier gansada, ¿sí? Por eso, esto es difícil, se reconoce que esto es difícil, pero es la única forma. Tienen que pasar por esto, hacer esto, practicar esto para que ustedes puedan aprobar, que es la idea, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esto con números y le voy a mostrar cuál es el método de hacer esto con números y cómo se hacen en el caso de que tengamos números. Bueno, un ejemplo. Vamos a obtener un vector unitario y ortogonal a otro, teniendo en cuenta que A es, por ejemplo, el vector 2, 1. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a obtener acá? Bueno, yo tengo dos requisitos, como le dije, tengo el vector B, si queremos llamarle. Yo no sé cuál va a ser B. Sé que va a ser B1 o B2, ¿sí? Pueden llamarle vector X también, muchos le llaman vector X. El nombre del vector, el nombre que yo le ponga al vector no tiene nada que ver, va a ser cualquiera. Este es el dato y esta es la incógnita, ¿eh? Yo sé que esto tiene que tener dos cosas. Primero, que el módulo de B tiene que ser 1 porque tiene que ser unitario y tiene que ser ortogonal, por lo tanto, A por B tiene que ser 0. Siempre estas dos condiciones son las condiciones que yo debo tener, ¿sí? Entonces, si el módulo de B tiene que ser 1, va a ser B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, va a ser 1. Y si A por B tiene que ser 0, 2, 1 por B1, B2 tiene que ser 0. De ahí va a tener dos condiciones. De la primera, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado es 1. Y de la segunda, 2 por B1 va a ser 2B1 más 1 por B2 va a ser B2. Esto igual a 0, ¿sí? Bueno, fíjense una cosa muy importante, que acá yo tengo que elegir una de las ecuaciones, despejar y reemplazar en la otra. Yo voy a elegir primero despejar B2, que ya tengo casi listo, de la ecuación 2. Entonces esto que está sumando va a ir restando al otro lado. Ni se molesten por usar la ley uniforme ya acá, porque el proceso de por sí es largo. Si uso la ley uniforme de eso de restar miembro a miembro, voy a confundirme peor. La idea es que ustedes hallen, que ustedes despejen. Entonces B2 va a ser menos 2B1. Este
B2 lo voy a poner en el lugar de este, B2. O sea, este voy a poner acá. Pero no pongo B2 en lugar de B2, pues si no me va a quedar B2. Tengo que poner cuánto vale B2. Es menos 2B1. Entonces acá me va a quedar B1 al cuadrado más, en el lugar de B2 va a ir menos 2B1. Menos 2B1 al cuadrado igual a 1. Esto nos va a dar B1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado va a ser 4B1 al cuadrado. De nuevo, ¿sí? Igual a 1. Si yo saco factor común B1, me va a quedar B1 al cuadrado. Y acá, si le saco el B1 a este, me queda 1. Y si le saco el B1 a este, me queda 4. ¿Sí? 1 más 4, 5. Me queda B1 por 5 igual a 1. Este 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, B1 va a ser 1 sobre 5. Al calcular la raíz cuadrada de B1, ese es el problema. Calculo la raíz cuadrada acá. Esto va a quedar el valor absoluto de B1. ¿Sí? Que va a tener dos posibilidades. Va a tener una posibilidad B1 que va a ser esto positivo, o va a tener otra posibilidad para B1 que va a ser esto negativo, porque acuérdense que el valor absoluto tiene dos valores. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 5 es 5, por lo tanto tengo un B1 que va a ser 1 sobre raíz de 5 y tengo un B1 que va a ser menos 1 sobre raíz de 5. Acá ya tengo dos valores para B1. Sí. Una vez que tengo B1, ¿puedo calcular B2? Sí, porque acá yo tengo cuánto vale B2. B2 es menos 2B1. Si yo reemplazo este acá, tengo ya cuánto vale B2. Entonces, B2 vale menos 2 por B1, que es 1 sobre raíz de 5. Entonces, B2 nos va a quedar menos 2 sobre raíz de 5. Y si reemplazo el otro, que es menos 1 sobre raíz de 5, voy a tener B2 que va a ser 2 sobre raíz de 5. ¿Sí? Solamente faltan formar los vectores B. ¿Sí? El primero de los vectores B va a ser, tengo que mirar este primero, 1 raíz de 5. Si pongo 1 sobre raíz de 5, ¿qué me va a dar? Me da este. O sea que uno de ellos es 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Y el otro B, porque son dos vectores, ¿sí? Va a ser cuando reemplacé este, el negativo, menos 1 raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Ya tengo los dos vectores. Ahora solamente falta hacer la prueba de si estos dos vectores que yo obtuve son unitarios y si son ortogonales al vector. Yo no voy a hacer la prueba acá en la hoja, la voy a hacer directamente con una calculadora, porque la idea no es perder tanto tiempo, es hacerlo, ¿no? El vector era 2, 1. Entonces tengo que hacer básicamente 2 por 1 sobre raíz de 5 más 1 por menos 2 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. Si está bien, esto me tiene que dar 0. Me da 0, por lo tanto, este es ortogonal al vector A. Ahora hay que ver si este es unitario. Para ver si es unitario, tengo que elevarle al cuadrado. 1 sobre raíz de 5 al cuadrado más menos 2 sobre raíz de 5 al cuadrado y después la raíz de eso es 1. Y la raíz de 1 es 1, por lo tanto este es ortogonal y es unitario. Y lo mismo va a pasar con este. Este también es ortogonal y unitario. Por lo tanto, yo lo que voy a obtener van a ser los dos vectores B que les señalé al principio. Estos dos vectores B que les señalé acá al principio. Porque siempre cuando tenemos un vector A, tenemos dos vectores unitarios y ortogonales. Uno que va hacia una dirección y el opuesto. ¿Sí? Entonces siempre van a tener dos. Y este es el proceso. ¿Sí? Hay un método más fácil para hacer este proceso, que era el que yo le expliqué a genética una vez, que es re fácil, básicamente se hacen dos patadas. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron a la consulta con Eduardo no le gustó ese proceso, dijo que quería este proceso que yo le estoy explicando a ustedes. ¿Sí? Con letras ven que parece más difícil, pero con números es
Más fácil básicamente hacerlo, no es tan difícil cuando se tiene números, es más difícil, digamos, que cuando se tiene letras, el proceso. Bueno, esto es lo que llamamos la obtención de un vector que es unitario y que es ortogonal a otro. Bueno, yo quiero que repliquen el proceso ahora, pero con este. ¿Sí? Hallen los vectores B. Le voy a dar 15 minutos para hacer esto porque es un proceso largo. Esto ustedes tienen que hacer y por favor cuando terminen me dicen cómo les fue o me envían después, envíenme el proceso que ustedes hicieron al grupo o envíenme al privado para que yo vea si ustedes están sabiendo, están pudiendo hacer. Ustedes tienen que plantear dos dos ecuaciones, una donde el módulo de B sea 1, que es B1 más B2 al cuadrado sea 1, porque acá tienen la raíz, ¿no es cierto? Pero la raíz al cuadrado va a ser directamente al cuadrado, se va, y 1 al cuadrado va a ser 1, por lo tanto se puede dejar esto. Y este que que A por B sea igual a 0, donde van a ser el A por B1 y el A2 por B2, que le va a quedar el número por B1, el número por B2, al final le van a quedar estas dos. Despejan de la segunda, una incógnita, reemplazan en la otra, la trabajan y tienen que obtener dos valores de B1, dos valores de B1. Una vez que tienen los dos valores de B1, lo reemplazan en el B2 y tienen los dos valores de B2, ¿sí? Bueno, fíjense, ya les di una idea de cómo ir haciendo. Eso ustedes lo van a hacer para esto, ¿sí? En el final, eso es lo que ustedes fallan cuando le toman esas cosas, en el final, eso es lo que los chicos fallan. La mayoría de las fallas al final se debe a eso. Después cuando se empieza, termina vectores, se empieza funciones, funciones ya no tiene casi demostración, así que ahí se van a salvar bastante. Funciones todo teoría, ¿no? Tienen que leer. Bueno, esto también es teoría, pero es demostraciones básicamente.
Ah, vos pusiste, sí, mejor pusiste vos, mi Colvin. Yo pensé que vos me estabas diciendo sos el mejor, ya me emocioné todo, ya, que soy el mejor, nada que ver. Ya dijo Julián, estaba como para una, tipo, para una serie así, tipo, ¿cómo se dice? Este, el negro de Cosmos, Neil de Grace Tyson es el de Cosmos. Ah, qué pasa. Si ustedes ven las estrellas, no, joda, joda. Sí, mejor pusiste, nosotros me pusiste sí, es mejor. Yo pensé que me pusiste sos el mejor, ya me emocioné toda.
No está fácil quinto año, ¿eh? Dijo que estaba en primero. Bueno, podemos deducir, ¿no es cierto?, que acá esto básicamente va a ser, si ustedes quién tienen que hallar, ¿no? Uno de los vectores B va a ser así, básicamente. Va a ser este invertido, ¿no es cierto? 2 sobre el módulo de esto. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Acuérdense que 3 al cuadrado es, ¿qué cosa? 9, 2 al cuadrado 4, 9 más 4, 13, o sea que esto es la raíz de 13, básicamente. Y el otro va a ser este invertido, menos 3 sobre raíz de 13. A eso es lo que tienen que llegar si ustedes hacen el proceso. Y el otro B, el otro vector B va a ser al revés, igualito a este, pero con el signo al revés. ¿Cómo sé que va a dar esto? Magia. No, mentira, porque fíjense que si el vector A, no sé si se acuerdan, el vector A era 2, 1. Fíjense que acá este 1 está cambiado, ¿no es cierto? Sobre el módulo de esto, que es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es 5, la raíz de 5. Abajo está el módulo de A, ¿ven? Y arriba está cambiado. Uno de este positivo y este negativo, que le puse acá. Le cambio, ¿no? Este positivo, este negativo. Acá lo mismo, le cambio. Fíjense que ahora está cambiado 1, 2, pero era este negativo y este positivo. Entonces, está cambiado 3, 2, este negativo y este. O sea que ahí estos dos son los que le va a dar si ustedes hacen todo el proceso, van haciendo todo el proceso. Yo quiero que después ustedes hagan ese proceso, háganlo ahora en este tiempo que queda, mándenme el proceso, vayan armándose una carpeta de todo esto, la teoría, yo le voy a mandar las fotos de la teoría, vayan armándose una carpeta. Todo esto que yo le estoy dando es por algo, yo no le estoy dando porque a mí se me canta, estoy dando lo que a mí se me canta, porque si fuera por mí no daría esto, esto le estoy dando por algo, ¿sí? Por algo que sé que les puede llegar a ayudar, ¿sí? Por eso le estoy dando, ¿sí? Si ustedes quieren algo fácil, pueden ir con otro profe que le va a hacer toda la vida fácil, pero con lo fácil nunca ustedes van a aprobar, básicamente. Si ustedes quieren aprobar, tienen que aprender estos procesos. Yo les voy a subir las fotos de las hojas ahora y van a hacer, en este tiempo, quiero que hagan los procesos y que me los envíen al privado, ¿sí? Tienen que obtener esto. No sé si en este orden, si primero van a obtener este o después este, no importa. El orden es indistinto, pero que lo obtengan. Eh, bueno, Gisela, vos, dentro de todo, que sos una de las más inteligentes, nosotros ya habíamos visto este proceso con letras. ¿Te acuerdas cuando nosotros resolvimos un modelo de parcial para el primer parcial? Así que tenés que tratar de ver cómo era que hicimos aquella vuelta a eso y hacerlo más vos, porque mañana, acuérdate que nosotros tenemos que repasar después la parte de, con tu grupo de genética, tenemos que repasar la parte de vector en R3, R supra 3, producto vectorial, porque le va a tomar a usted en el recuperatorio. Usted tiene el recuperatorio después, acordate, así que hay que repasar esto. De paso que te sirve de repaso. Lo que sí te puedo permitir que no te salga es lo de las letras, porque bueno, las demostraciones con la letra cuestan, pero sí esto puede no salir. Chicos, acá está tronando y se va a alargar a llover en cualquier momento, ¿sí? Eh, hay gente que está teniendo problemas con la señal. Si alguien le puede pasar la grabación de esto, si me pueden pasar después las fotos, pásenmela, ¿sí? Yo le voy a pasar la foto de esto para que se vayan armando la carpetita. En el orden en el que yo paso la foto es el orden en el que ustedes tienen que pasar tienen que armar la carpeta, tienen que ir armando una carpetita. Así como hizo Ángela que le puso colorcito, todo, no sé, pónganle colorcito, pónganle lo que ustedes quieran, háganle prolijo, ¿no?
todo y vayan estudiando, porque esa carpeta de la que ustedes se van armando es la carpeta de la que ustedes van a estudiar, ni más ni menos. Y los ejemplos que le estoy dando un ejemplo por fórmula que le doy un ejemplo por si le llegara a tomar en la práctica, ¿no? Bueno, eh, pásenme el proceso, utilicen estos 20 minutos para hacer este proceso. Este proceso es importantísimo. Si ustedes no pueden hacer este proceso, no podemos seguir avanzando. Mañana vamos a ver rectas, entonces vamos a empezar toda la parte de recta, las ecuaciones de la recta punto pendiente, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, qué forma tiene una recta paralela al eje X, qué forma tiene una recta paralela al eje Y, cuáles son las ecuaciones vectoriales, cómo extraer los vectores directores cuando necesito el vector director, cómo trabajar con rectas que tienen letras, que le suele dar mucho eso en el final, cómo explicar el proceso de la deducción de la recta, un montón de cosas. Es muchísimo lo que hay que estudiar todavía de vectores. Tenemos mañana todavía para hacerlo, así que bueno, la idea es que no hacerle más aburrida ya la clase de lo que ya es con la demostración y todo, pero que ustedes puedan armar la carpeta. Sí, pásenme los procesos porque ese es parte de, o si no le voy a joder con eso porque quiero saber a ver cómo ustedes van con esto. Bueno, les dejo. Saludos. Pasen bien.